Hola, ¿te interesa crear tu propio metaverso o videojuegos de realidad virtual con Unity Engine? En este video te vamos a introducir a Spatial Creator Toolkit, una herramienta que te permite con Unity desarrollar distintos tipos de experiencias Real-Time 3D que puedes publicar fácilmente con soporte multiplayer. Así que bueno, vamos directamente al video. Para empezar a trabajar con Spatial nos dirigimos a toolkit.spatial.io. Aquí podemos ver que la tecnología nos permite construir nuestro proyecto en Unity y publicarlo en diferentes plataformas. También podemos construir multiplayer y crear sistemas de monetización. Hacemos clic en Iniciar, donde encontraremos la guía de instalación. Y el primer requisito que tenemos que cumplir es tener la versión de Unity 2021.3.21. Instalamos la versión y una vez instalada debemos verificar que tenemos el módulo WebGL. Esto lo podemos hacer desde el menú de agregar módulos e instalar el soporte WebGL si aún no lo hiciste. También tenemos que descargarnos la template de Spatial. Esta template nos proporciona un proyecto en Unity que podemos extraer en una carpeta. Vamos a copiar este comprimido en una carpeta cualquiera, extraemos la carpeta y una vez que la carpeta se encuentre en el directorio escogido podemos cambiarle el nombre. Yo escogí el nombre de mi proyecto Spatial. También podemos eliminar el comprimido ya que no lo necesitamos y ahora estamos listos para abrir esta carpeta desde Unity Hub. Nos dirigimos a Unity Hub, agregamos un nuevo proyecto y buscamos nuestra carpeta. Una vez encontrada, la abrimos presionando Open en el directorio donde se encuentran estas tres carpetas. Y ahora el proyecto se iniciará y la primera vez que abrimos nuestro proyecto Spatial debemos actualizar el SDK. Marcamos sí. Esto puede tardar unos minutos la primera vez y una vez finalizado el proceso de actualización nos notificará la actualización exitosa y podemos verificar que la instalación fue adecuada al visibilizar los botones de configuración propio de Spatial en el menú superior. Aquí podemos abrir la ventana de configuración de Spatial. Para empezar a trabajar con Spatial necesitamos una cuenta que podemos configurar desde la ventana de Spatial Portal. Vamos a la pestaña Cuenta y nos logueamos con nuestra cuenta creada. Además necesitamos asignar el token, que es como una especie de código que nos permite identificar en la plataforma Spatial como desarrolladores. Una vez logueados con nuestra cuenta, podemos hacer clic en el botón Get Login Token, siendo importante recordar no compartir este código, ya que es nuestro acceso como desarrollador. La acción de obtener el token nos dirigirá al navegador, a nuestra cuenta de Spatial, y aquí podemos copiar el código en cuestión, el cual no vemos directamente, pero al presionar copiar nos aparecerá una notificación y ahora sí podemos pegarlo en nuestra configuración. De esta manera el login se realizará correctamente y podemos probar nuestro proyecto en Spatial. Ahora en la pestaña de configuración vamos a empezar a trabajar. Aquí podemos elegir uno de los ejemplos que ya viene con la plantilla. Vamos a trabajar en el espacio de isla y en Spatial nosotros publicaremos un espacio a la vez. Es decir que dentro de este espacio vamos a tener que desarrollar nuestro videojuego o experiencia Real-Time 3D. Una vez que este espacio se encuentre publicado, podemos abrirlo directamente con Open Spatial Studio, donde podemos ver todos nuestros mundos creados con el toolkit. Para empezar a trabajar, abrimos la escena que corresponde a este espacio. Hacemos doble clic en la escena y tenemos una agradable isla para empezar a trabajar. La idea de este video es que nos familiaricemos con los componentes básicos de Spatial para poder construir nuestras propias experiencias. Y lo primero que podemos verificar es que este entorno funciona. Para eso podemos hacer clic en el botón Test Active, lo cual por ser la primera vez va a tardar unos segundos adicionales en realizar la prueba, pero este proceso nos va a permitir probar nuestro espacio en un sandbox de Spatial. Es decir, que nosotros vamos a estar corriendo nuestro mundo 3D en la plataforma directamente y podemos testear cómo funciona inmediatamente. Aquí como podemos ver se cargó nuestro avatar y el ciclo de desarrollo en Spatial es desarrollar nuestra experiencia o videojuego y testearla inmediatamente en un servidor de prueba. Aquí podemos, por ejemplo, duplicar un árbol e incorporarlo o cambiar el material de la luz para hacerlo personalizado con otro color. Y ahora podemos probar estos cambios inmediatamente en nuestro servidor de prueba. Presionamos el botón de testeo y la segunda vez ya nos da una estimación en segundos bastante acertada de cuánto vamos a tardar en realizar esta prueba. Como van a ver, es un poco más rápido la segunda vez y es interesante que nosotros podemos trabajar de esta manera, realizar pruebas en el servidor en funcionamiento. Aquí se realiza la carga del nuevo sandbox y como podemos ver tenemos el nuevo árbol y la luz. Lo interesante de Spatial es que nos propone un conjunto de componentes que nos garantiza cierta lógica base que podemos incorporar en nuestras experiencias Real-Time 3D o videojuegos 3D. Ahora vamos a empezar a
problematizar los componentes propios de Spatial, pero antes me gustaría aclarar que si nosotros probamos nuestro proyecto como tradicionalmente lo hacemos en Unity, esta prueba está limitada, porque obviamente la plantilla de Spatial funciona correctamente con el testeo en el servidor sandbox de Spatial, lo que implica que sí o sí, para probar nuestro proyecto completamente, es necesario hacer la prueba de test con el botón Test Active que encontramos en la parte superior de la interfaz. Ahora vamos a crear diferentes puntos de entrada. Como en Spatial nosotros no programamos el comportamiento de los avatars, al menos no inicialmente. En próximos videos vamos a ver cómo podemos customizar más ese comportamiento. Lo primero que tenemos que definir es puntos de entrada para determinar dónde aparecerán los diferentes avatars que se logueen en nuestro espacio en Spatial. Podemos crear un punto de entrada rápidamente desde el submenú de Spatial en la opción punto de entrada, y esto nos crea un GainObject con un transform y un componente de punto de entrada que va a definir la posición donde aparece el avatar que se loguea en este espacio. Podemos definir un rango que se utilizará para establecer un posible punto de inicio, y lo interesante aquí es que podemos tener distintos puntos de entrada, como por ejemplo podemos posicionar un punto de entrada en el techo, nos dirigimos hacia el techo y presionamos Ctrl Shift F para aproximar el punto de entrada a esa región que estamos viendo, y ahí bueno, lo vamos a ir posicionando donde queremos, y podemos crear diferentes puntos de entrada a lo largo de toda la isla, y lo interesante es que Spatial va a elegir aleatoriamente uno de ellos para que los distintos avatars se logueen. Probamos la escena y aquí podemos ver que logueamos en un punto de entrada específico, y al momento de reiniciar el sandbox, Spatial puede elegir otro punto de entrada. Como podemos ver a continuación, cuando termine de renderizar el sandbox, el punto de entrada en esta ocasión fue en el techo. Y aquí, como podemos ver, tenemos unos coleccionables que vamos a crear enseguida. Vamos entonces a crear nuestros propios coleccionables. Como podemos ver, en la template ya tenemos algunos coleccionables por defecto. Vamos a analizar su funcionamiento en la plantilla. Cada coleccionable está compuesto por dos objetos hijo, siendo el objeto trigger aquel que tiene el componente trigger event. Este componente es un componente propio de Spatial que nos va a permitir manejar diferentes tipos de eventos, como eventos de Unity, animación o eventos de quest, siendo las quests algo propio de Spatial que vamos a ver en otro video. Nosotros podemos definir distintos tipos de respuesta cada vez que se ingresa o se sale de un collider marcado de tipo trigger. En este caso, desde el inspector de Unity se asignaron las respuestas cada vez que se ingresa a ese trigger, que se active la partícula y que se desactive el GainObject Trigger. También podemos definir respuestas al momento de salir del trigger, y esto es bastante útil porque lo podemos hacer sin una línea de código. Ahora vamos a crear nuestro propio coleccionable customizado. Para eso nos dirigimos al submenú de Spatial y seleccionamos Trigger Event. Esto nos da un GainObject con un collider y un componente trigger event. La diferencia es que esto no tiene un mesh render, es decir que nosotros no percibimos una forma, sino que simplemente tenemos el collider, por lo cual tenemos que agregar generalmente un objeto padre que va a ser el nuevo coleccionable, anidar dentro de él el trigger y asignarle otro GainObject que represente la forma física de ese trigger, porque aquí, si bien tenemos un collider de tipo esférico, el jugador, al no tener un mesh render, no va a percibir nada. Entonces asignamos un objeto base esfera, el cual nos apareció en cualquier posición. Vamos a reiniciar la posición del trigger event en 0, 0 y 0 para que la posición del hijo en relación al padre sea adecuada, y aquí ahora tenemos que posicionar nuestro nuevo coleccionable en la posición deseada. Voy a reiniciarlo y voy a subirlo un poco más y posicionarlo más adelante. Bueno, aquí tenemos nuestro nuevo coleccionable. Estaría interesante asignarle un material y definir su comportamiento. Primero tenemos que asociar en el evento de entrada que se desactive el padre a través del GainObject setActive, y si no está marcado el combo box, lo que va a ocurrir es que se va a desactivar al detectarse la entrada en el trigger. Ahora vamos a asignar el material a la esfera, y algo interesante es que como creamos esta esfera utilizando el atajo de objetos primitivos, esta va a tener también un collider y no va a estar marcado como trigger. Nosotros ya tenemos un collider en el trigger event, como podemos observar acá. La idea es que el collider, en este caso el collider esférico, esté agregado al GainObject que tiene añadido el componente trigger event. Eso significa que en la esfera tengo que eliminar el componente collider, y ahora sí tenemos nuestro nuevo coleccionable y podemos probar el resultado. Ahí vemos el coleccionable en la escena, nos dirigimos al coleccionable y desaparece al momento de ingresar en su región del trigger.
Ahora, para agregar nuevos coleccionables, yo recomiendo crear una carpeta de tipo prefab y vamos a crear un prefab de este coleccionable. Si es su primera vez en Unity, les aconsejo que vean el video del proyecto 3D de Rollball. Creamos nuestro prefab y como podemos ver está correctamente configurado, desactivando el padre cuando se ingresa al evento. Ahora vamos a duplicar este GameObject y posicionamos los diferentes coleccionables. De esta manera tenemos configurado esta plantilla para crear objetos de tipo coleccionable con Spatial. Probamos nuevamente el resultado y aquí están nuestros nuevos coleccionables, los cuales podemos agarrar al momento de chocar. Luego organizamos los coleccionables de la escena y ahora vamos a crear un punto de interés. Un punto de interés en Spatial nos va a permitir brindar información al visitante sobre determinadas regiones de nuestro espacio Spatial. Seleccionamos punto de interés y nos aparece esta región, la cual voy a posicionar en el borde del mapa y aquí ingreso un texto a elección. También puedo incorporar una descripción acorde al texto y lo interesante es que tengo dos rangos: el rango que determina cuándo se ve el texto, que es el rango interno, y el rango externo, que va a determinar cuándo voy a ver el icono de display del punto de interés, como una especie de marcador, ¿no? Posiciono donde quiero mi punto de interés y algo interesante es que también puedo manejar eventos al momento de que el texto se active. De esta forma también podría definir una respuesta con algún tipo de configuración o incluso algún tipo de código de respuesta. Y listo, eso sería todo. Ahora ya podemos probar el resultado y en nuestro sandbox podemos ver que si nos acercamos a ese punto de interés vemos el marcador y si nos alejamos ya no lo vemos, pero si nos vamos a acercar lo suficiente al marcador en cuestión vamos a notar que se aprecia el texto y la descripción del texto en cuestión. De esta forma podemos configurar distintos puntos de interés y esto obviamente que funciona para todos los avatars que estén conectados en el espacio. Como pueden ver aquí tengo abiertas dos sesiones en mi sandbox con el mismo avatar y los dos pueden interactuar con los coleccionables, ver los puntos de interés y obviamente verse unos a los otros. Ahora vamos a crear una superficie donde podemos sentarnos. Para eso vamos al submenú de Spatial y elegimos la opción de punto de asiento. Esto nos va a crear un GameObject, el cual vamos a renombrar con un nombre a elección. Y aquí es interesante notar que nuevamente, como en el caso de los triggers, no tenemos ningún tipo de mesh render asociado, entonces solo percibimos el transform y el componente punto de asiento. Ahora, para trabajar con esto se recomienda nuevamente crear una figura que va a representar nuestro espacio donde sentarse. En este caso es un objeto 3D primitivo, el cual reiniciamos, posicionamos en el lugar donde nos queremos sentar, le asignamos determinada rotación y determinada escala. Algo interesante para posicionarlo de una forma más ágil es que podemos mantener presionado Alt y esto nos va a permitir posicionarlo cerca del piso con mayor facilidad. También podemos presionar B para cambiar el vértice que se utiliza para determinar cómo se posiciona en relación a otra superficie. Una vez que estamos conformes con donde está nuestro asiento, vamos a renombrarlo y lo que voy a definir es como hijo el objeto sentarse. Reinicio el punto asiento y lo voy a posicionar de forma tal que el hijo determina el lugar donde me voy a sentar en relación al padre. Voy a poner la posición en 1 en Y y 0.8 en X. Ahora bien, ya podríamos probar este nuevo asiento y de hecho lo vamos a hacer para ver cómo se sienta el jugador con esta configuración. Vamos a probar nuestro espacio y nos dirigimos al asiento y apretamos F y cuando lo hagamos vamos a notar que nos sentamos de forma medio rara. Eso es por la orientación que tiene el punto de asiento. Vamos a arreglarlo. Fíjense que cuando nosotros seleccionamos el punto de asiento tenemos una orientación, particularmente la orientación que nos interesa es la dirección en el eje Z, que si ya vieron algunos otros videos del canal es la dirección hacia adelante o forward. La idea es que la flecha azul coincida con la dirección hacia la cual queremos sentarnos. De esta forma vamos a rotar el punto asiento, quedando de esta manera el punto sentarse orientado hacia adelante. Ahora cuando nos vamos a sentar, nos sentamos correctamente, siempre asegurando que la dirección en el eje Z coincida con la dirección hacia la cual queremos mirar. Ahora vamos a crear una escalable. Nos dirigimos al submenú de Spatial y elegimos la opción escalable. Esto nos va a crear, ahora sí, un nuevo escalable, que en este caso sería como una especie de pared escalable, la cual sí contiene en este caso un mesh render que representa una superficie cuadrada y lo que podemos hacer es ajustar la escala de esta superficie escalable, definir un tamaño. Yo voy a definir una escala de esta característica y la voy a posicionar al costado de la pared y de vuelta aquí
Y lo mismo aplica para la orientación. La dirección en Z coincide con la dirección que voy a escalar, pero aquí está configurada adecuadamente. Y ahora puedo probar la escena y como pueden ver, puedo escalar, puedo pararme sobre ella, bajar y volver a escalar. Bueno, fíjense que es una operación bastante sencilla de realizar y agrega una funcionalidad bastante interesante. Y obviamente todas las personas o los avatars que estén en nuestro escenario pueden escalar e interactuar con todos los elementos del espacio en Spatial. Bueno gente, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les interesó este tutorial, van a venir próximos videos de Spatial. Suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario. ¡Nos vemos!